Vamos a empezar la clase de hoy y por favor me ayudan para ver si es que conocen algunos ejemplos de cambios químicos, fenómenos químicos o reacciones químicas, porque ese es el tema que nos toca hoy, reacciones químicas. A ver, pueden utilizar el chat, pueden utilizar el audio. ¿Quién me ayuda? Un ejemplo cualquiera que ustedes crean que corresponde a un cambio químico, fenómeno químico o reacción química. ¿Quién me ayuda? Bianca, Cielo, Del Piero, André. ¿Nada? ¿No se acuerdan? Por ejemplo, la oxidación. Otro ejemplo que ustedes tengan, aparte de la oxidación, que sea considerado cambio químico o fenómeno químico. ¿Quién me dice? ¿Está bien? Lo que pasa es que el tema de hoy, ya sí, de manera indirecta ya lo han tocado. Lo hemos visto cuando hemos mencionado materia. Cuando por ahí te dicen la oxidación, la fermentación, son ejemplos de cambio donde la estructura interna se modifica. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Esta y la otra semana va a estar dedicada a lo que son reacciones químicas. Es por eso que quería que me comenten cuáles serían los ejemplos que ustedes creen que sí corresponden al tema. La famosa fotosíntesis. La fotosíntesis, que es la base de un ecosistema, también es considerado un cambio químico, reacción química o fenómeno químico, porque van a cambiar las sustancias que teníamos ahí. ¿Cuáles son las sustancias que se utilizan de manera principal? El agua, el CO2, y la plantita lo va a transformar en la famosa glucosa. La corrosión o la oxidación o la fermentación también son considerados ejemplos de reacciones químicas o cambios químicos. Digamos que a nuestro alrededor lo que más ocurre son cambios químicos, e incluso dentro de tu cuerpo hay reacciones químicas como la respiración, que son más complejas que una oxidación de un clavo. Es por eso que me gustaría, con este preámbulo, que me digan cuál creen ustedes que sí sería considerado una reacción química. A ver si me ayudan a marcar y me ponen por ahí las claves. O activan su audio y me dicen, ¿sí? A ver quién contestó por aquí. Del Piero. La destilación y la combustión. Ya, gracias. ¿Quién más? A ver, coloquen su respuesta. ¿Cuál creen que de los mencionados sí serían reacciones o cambios químicos? Para darme cuenta de que hay una reacción química, puedo decir que hay un color distinto, que hay un olor distinto, que hay un reordenamiento interno o un cambio interno y que uno lo ve, que por ahí los olores son diferentes, los colores son diferentes, ¿no? Cuando por ahí la carne se malogra. Vamos a revisar. ¿Quién más va a colocar su respuesta, chicos, aparte del Piero? Abril, André, Cielo, ¿quién más? Vamos a revisar. Tenía solo una respuesta, no sé qué pasó con el resto. La digestión, sí.
Es una reacción química donde es muy compleja, donde hay procesos ahí y demora todavía. La destilación, no. ¿Qué cosa es la destilación? Es la separación de mezclas, de los componentes en una mezcla. Por ejemplo, cuando calentamos el vino, ahí aumenta la temperatura y va a salir la esencia o va a salir el famoso alcohol etílico. Vamos a sentir un olor más fuerte del alcohol etílico porque se está separando, se está yendo el etanol, pero sigue siendo alcohol. Por eso es que siento esos olores porque está pasando a la fase gaseosa. Entonces, la destilación del vino, del petróleo, va a ser simplemente un cambio físico, porque estamos separando los componentes de una mezcla. Quemar algo, como por ejemplo la combustión, sí es considerado una reacción química. Cuando tú quemas incluso una madera, ya te das cuenta de que no va a regresar, que no va a poder ser lo mismo, que ha cambiado la estructura interna. Cuando tú quemas, cuando tú enciendes el cigarro, se va a consumir. Este también sería considerado una reacción química. Entonces, si a mí me dicen dónde sí es evidente que se lleva a cabo una reacción química, sería la 1, la 3 y la 4. Entonces, no te olvides que la 2, cualquier forma de separar, centrifugar, de repente filtrar, destilar, decantación, cualquier método de separación de una mezcla no va a ser químico, va a ser físico nada más. ¿Ya? Seguimos. Entonces, tú ya conoces muchos ejemplos de reacciones químicas, pero solamente tienes que diferenciarlos. ¿Por qué? ¿Cómo me voy a dar cuenta, profesores? Hay muchos. Bueno, lo que pasa es que las reacciones químicas son transformaciones, donde la sustancia que está en el inicio no va a tener propiedades iguales, va a tener propiedades diferentes, estructura distinta a la que aparece al final. Y tú te vas a dar cuenta por las posibles evidencias, porque se liberan gases, porque cambia el color, porque de repente en el fondo aparece un precipitado, porque por ahí cambia la temperatura hasta del recipiente cuando colocas a las sustancias. Entonces, esa transformación, esa modificación interna, hace de que la sustancia inicial no sea igual a la sustancia final. Poder dar cuenta por las posibles evidencias. Como te decía, si ves una fruta o ves una carne que ya cambió de color, que ya el sabor es distinto, que ya el olor es distinto, tú ya podrías decir de que haya ocurrido una reacción química. Porque si ves externamente algo diferente es porque internamente ha cambiado. Cuando se liberan gases, por eso es que cuando se cocina incluso sentimos olores muy ricos. ¿Por qué? Porque se están formando nuevas sustancias y estas nuevas sustancias están saliendo en fase gaseosa. Y nosotros podemos, cuando de repente se forma un sólido en el fondo del recipiente, vemos ahí el sólido que es el famoso que está ocurriendo algo ahí dentro. Entonces, estas evidencias o posibles evidencias te van a ayudar a diferenciar si es un cambio químico o simplemente es un cambio físico. Otro ejemplo, si yo les digo, estiré una liga, eso sería ejemplo de reacción química, para ver si están atentos. Si uno solamente estira una liga, ¿será ejemplo de reacción química, sí o no? ¿Qué me dicen? Estirar una liga. ¿Es ejemplo de reacción química, sí o no? ¿Están ahí? Vamos a preguntar entonces. ¿Estirar una liga, Mauricio, es considerado cambio químico, sí o no?
Pueden contestar usando el chat. Nada, no está Mauricio. Y por está anotando quienes no contestan. Cielo, ¿estirar una liga es considerado cambio químico? ¿Sí o no? ¿Tampoco está Cielo? ¿O no me están escuchando? Hola, Valentino, ¿me escuchas? Sí, Miss, buenas noches. Hola. Si yo solamente estiro una liga, ¿tú crees que va a ser ejemplo de reacción química? Si yo estiro una liga, ¿tú crees que va a cambiar la estructura interna de la liga? ¿Va a ser otra sustancia los componentes de esa liga? No, Entonces no puede ser considerado un cambio químico, ¿cierto? Gracias. ¿Cómo vamos a representar o cuáles serían las ecuaciones químicas de algunos eventos conocidos? La ecuación química va a ser una representación y vamos a colocar a las sustancias que están en el inicio. Después vamos a colocar una flecha que está señalando qué es lo que va a producir. A veces vamos a colocar la temperatura, a veces puede aparecer el estado físico, a veces pueden decir que se ha utilizado algo para que acelere el proceso. Entonces, lo más importante es que recuerdes que los que están en el inicio son los famosos reactantes y los que aparecen al final, el resultado, son los productos. Por ejemplo, vamos a colocar la ecuación química. Voy a colocar por aquí la ecuación química de la famosa fotosíntesis. Para no estar dibujando la plantita y lo que consume y lo que produce, nosotros utilizamos ecuaciones, así como en álgebra usan sus ecuaciones para representar donde X es la cantidad de años, cantidad de personas, etc. Lo mismo. Si quiero representar este evento, necesito colocar a las sustancias que empiezan el proceso. Y es el CO2 y el agua. Luego voy a colocar, o luego me van a entregar a mí una flechita. ¿Siempre va a ser una? No. Casi siempre, pero en algunas reacciones vamos a encontrar dos flechas, una de ida y otra de regreso. Después vamos a señalar las sustancias que se forman. Vas a tener hecha el producto, que sería la glucosa y el oxígeno. Pero falta. Si dejamos así la ecuación química, vas a darte cuenta de que la cantidad de átomos de carbono, por ejemplo, que está en el inicio, no es igual a la cantidad de carbono que está en la parte final. Y se supone que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es por eso que las ecuaciones químicas aparecen con números aquí delante. Aparecen los famosos coeficientes. Esos coeficientes los vas a tener que calcular la otra semana. Vas a tener que ver cómo colocaban los coeficientes. Esos coeficientes, algunas universidades te ponen ya con los coeficientes. Otras universidades tienes que hacer el famoso balance. Entonces vamos a ir señalando. Los numeritos que van aquí adelante llevaban el nombre de coeficientes. Las sustancias que están en el inicio
llevan el nombre de reactantes. Aunque a veces lo llaman reactivos, otras veces lo llaman reaccionantes, otras veces lo llaman insumos. Y en casa, cuando utilizan algo para reaccionar, lo llaman ingredientes en la cocina. Los que están después de la flechita llevan el nombre de productos. A veces vas a encontrar encima de la flechita, aquí, puedes encontrar un catalizador, puede señalarse ahí la temperatura o la presión. A veces le ponen aquí abajo también los estados, diciendo que uno es líquido, que uno es sólido, que uno es gas. Entonces, las ecuaciones químicas casi siempre te las entregan, pero tienes que saber quiénes son los reactantes, quiénes son los productos, y también tienes que saber que los numeritos que van adelante, que se llaman coeficientes, ayudan a igualar la cantidad. Ayudan de que yo tenga la misma cantidad de carbono en el inicio y en la parte final. Entonces, ahora que ya sabemos los componentes principales en una ecuación química, podemos incluso hacer una clasificación. Mirando cuántos reactantes hay, cuántos productos hay, se puede clasificar y eso es lo que vamos a hacer. Pero antes de ello, tengo por aquí creo que una pregunta, espero me ayuden a contestar. Dime cuál no sería una posible evidencia. Le dije que hay formas de darnos cuenta de que ha ocurrido una reacción química, pero ¿cuál de ellas no me va a ayudar o no evidencia de que ha ocurrido una reacción química? A ver, ayúdenme y coloquen su respuesta en el chat. Gracias, Del Piero. ¿Quién más? Vamos a colocar su clave. Vamos a revisar. Por si acaso te dice no, te ayuda a reconocer de que hay una reacción química. Cuando se liberan gases, cuando tú sientes olores distintos, cuando sientes que algo huele mal, por ejemplo, dices, esto está malogrado, ahí puede ser que haya ocurrido una reacción química. Así que la letra A sí me ayuda. Cuando agregaste y en el fondo se formó un sólido, se quedó un precipitado ahí, también me va a ayudar. Cuando tú ves que tu ventana ya cambió de color, dices, uy, esto se oxidó, o tu manzana cambia de color, eso. Cuando cambia la energía es porque internamente los átomos se han acomodado y han formado algo nuevo. A veces incluso se siente el recipiente caliente, pero la que no concuerda es la letra, porque el cambio de fase es solamente físico. De sólido a líquido, de líquido a gaseoso, sigue siendo la misma sustancia, sigue siendo agua, por ejemplo, si yo la caliento y se forma el vapor, sigue siendo agua, ¿ya? Entonces, ¿cuál de ellas no concuerda? Es la D. Un cambio de fase, un cambio siempre va a ser un ejemplo de cambio físico. Ahora sí vamos a clasificar, presten atención. Si hay alguna duda, me escriben incluso por interno. Vamos a hacer clasificaciones y vamos a utilizar en la primera parte solamente la cantidad o qué es lo que ha pasado con los reactantes.
Tenemos ahí 4 formas. Cuando tú ves que varias sustancias se han juntado o han formado por ahí una sola, que parece incluso una suma, es como cuando agregas 1, 2, 3 y te sale una sola sustancia, usa ese nombre de adición. Cuando tú revisas la ecuación química y ves que hay uno solo, ves que hay una sola sustancia o un solo tipo de sustancia, es porque estás frente a una adición. En cambio, si ves al revés, si ves que antes de la flecha te entregaron una sola sustancia y parece que esta se hubiese compuesto y hubiese formado varias. Si tú ves esta forma, estás frente a una descomposición. Si tú revisas la ecuación química y ves que por ahí una sustancia estaba y parece que le hubiese quitado la parejita, hubiese sacado a alguien, está reaccionando con un compuesto y parece que parte de ese compuesto ha salido, ya estás frente a un desplazamiento simple o sustitución simple. Por ejemplo, la letra C era un reactante y ese reactante lo vemos después con la letra A. Es como si hubiesen botado a la letra B. La sacado, quitado su parejita. Por eso se llama así, desplazamiento simple o sustitución simple. En cambio, la última forma parece un intercambio de parejitas. Vemos que en los reactantes parte de una sustancia está yendo con la otra para formar algo nuevo. Por eso se llama doble desplazamiento o desplazamiento doble, aunque también lleva otro nombre, por aquí lo voy a poner, es la famosa metátesis. O te dicen desplazamiento doble o te dicen metátesis, ¿ya? Entonces, si deseas tomarle captura, porque ahorita vamos a resolver algunos ejercicios para poder reconocer cuándo es una adición, cuándo es una descomposición, y espero me ayudes. Paso entonces. Empezamos con algunas preguntas. Este es simplemente relacionar. Mira la forma, mira cuándo parece una suma, mira cuándo parece que se rompe y mira cuándo parece que lo bota, que saca parte de su compuesto. ¿Y me ayudas? Tienes un minuto para que me puedas ayudar. Me digas, 1 va con tal, 2 va con tal. ¿Me ayudan? ¿Quién se relaciona con quién? Por ejemplo, la número 1. ¿Cómo llamarías a la número 1 si antes de la flechita que parece que se está rompiendo? ¿Cómo le llamamos, chicos? A la 1. Simple desplazación. Gracias. La número 1 parece que se rompe, así que lo llamamos descomposición. La número 2, ¿estaba solito este sodio?
Y parece que ha quitado parte del agua, mira. Una parte, un oxígeno y un hidrógeno. Por eso es que lo vemos aquí juntito formando el OH. Este es un simple desplazamiento. Lo estoy haciendo con colores para que veas. ¿Quién va contigo? En cambio, la última parece una suma. El magnesio se junta con el oxígeno y por eso es que tenemos a esta sustancia llamada óxido de magnesio. Es como una suma. Por eso el nombre que recibe es adición. ¿Se entendió? A ver si están ahí, levanten las manitos. ¿Sí se entendió? Y si están ahí. Valentino, Abril, y el resto no está. Siguiente. ¿Cuál de ellas corresponde a una adición? Le voy a poner letras para que lo digas más rápido, ¿ya? Esta va a ser la A, la B, la C, la D o la E. A ver, dime, ¿cuál de ellas es como una suma? Vamos, ¿quién me da la respuesta? Chicos, ¿cuál parece una suma, una adición? ¿Cuál es la clave? A, B, C, D o E. Hola. El que parece una suma aquí lo contesto. Gracias, Abril. Muy bien. Así es. Esta de aquí, la letra D, me dice. Claro, porque parece que lo hubieses juntado. No es tan balanceada. Si te preocupa la cantidad, eso es porque ninguna de mis ecuaciones está balanceada. Sea en el ejercicio pasado, sea en este ejercicio. Solo fíjate la forma que llevan. Parece que hubiesen juntado sustancias y por eso me da el CO2, que es una sola. Esa es la clave. Siguiente pregunta. ¿Cuál crees que es una metátesis? ¿O qué es el primero? ¿O cuál es la clave? A ver, tienen un minuto. ¿Quién va colocando por ahí su respuesta? En la 1 seguro ya se dieron cuenta que es una descomposición. En la número 2 ya se dieron cuenta de que es una adición. En la número 3 es la que hemos visto hace un rato, es una sustitución o desplazamiento simple. Entonces, le dice, 1 es una adición, no. 2 y 3 son sustitución. Número 2 es una metátesis. Número 3 es un desplazamiento. Y número 1 y 3 son descomposiciones, entonces la clave correcta ahí es la D. ¿No? Otra forma de clasificar va a ser según la energía. Esa es la que quizá más nos interesa en los exámenes de admisión. Aunque por ahí hemos visto que San Marcos se ha tenido preguntas así de sencillas, como las que hemos clasificado. Este ya te dejo como tarea y paso a la energía. Cuando uno toma en cuenta la energía, si se libera, si sale o si absorbe, ya está clasificando de esta manera. Quizá la que más nos interesa es la exotérmica.
Porque si hablamos de exotérmica, recordamos la combustión. Cuando uno quema la gasolina, el petróleo, el gas natural, cuando uno lo quema, me brinda energía. Y esa energía nosotros la utilizamos para cocinar o para el movimiento de la máquina llamada auto. Entonces, las que tengan este prefijo exo, es porque justamente están liberando energía. Esa energía puede salir representada con un valor. Puede aparecer aquí un numerito, 400 kilojoules por mol, puede ser. Puede aparecer simplemente la palabra calor, puede aparecer la palabra energía, o puede aparecer esta forma, variación de entalpía. Son formas de reconocer de que un proceso es exo, está saliendo. En cambio, si decimos endo, es porque está entrando, es porque absorbe. Se absorbe ahora la energía, el calor o el valor que te ponen, va a estar en el lado inicial, ¿ya? Entonces, nos vamos a concentrar en la exo porque es la más importante. La combustión es la más importante. Y en la combustión tenemos a dos protagonistas. Vamos a decir que en la combustión necesitamos algo para quemar. Lo que quemamos, que podría ser incluso madera, porque hay gente que utiliza madera para poder cocinar, va a ser llamado combustible. Madera, petróleo, gasolina, querosene van a ser llamados combustibles. Y el que sí o sí tiene que estar, porque si no, nunca va a encender, no va a haber fuego, es el oxígeno. Sabes que si no hay oxígeno, no hay fuego. Entonces, ese va a recibir el nombre de comburente. En el resultado, de hecho que va a salir energía, pero puede ser que a veces la olla te quede toda sucia. Cuando te queda la olla toda sucia, es porque estamos hablando del hollín. Esa es una combustión incompleta. Porque la combustión completa, mira qué productos tiene. CO2 más agua. Vamos a poner un ejemplo por aquí. Aquí. Vamos a representar dos casos. Imagínate que tú enciendes tu cocina. Enciendes la cocina y tienes ese balón conectado. Estás usando este gas. Él está reaccionando con el oxígeno y por ahí tenemos estos productos. Claro que también sale la luz, el fueguito o la energía. Ese es un caso. Es el caso más probable. Puede ser que otro día enciendas tu cocina y el resultado sea este. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos el mismo combustible, tenemos el mismo comburente, pero en el producto, no sé si se dan cuenta, ha cambiado. Cuando tu producto es este, vamos a decir que es llamado combustión completa. En cambio, si el resultado es este, vamos a llamarlo combustión incompleta. Entonces tú vas a diferenciar una combustión completa de una incompleta porque vas a ver en el resultado o en el producto que uno tiene CO2 más agua o que tiene CO más agua. En la realidad lo vas a ver o lo vas a reconocer según el color de la llama. Pero en tu hoja tú vas a reconocer según los productos que aparecen, ¿ya? No te olvides que la combustión siempre libera energía. Y por eso es exotérmico. Y por último, vamos a clasificar también a las reacciones, pero antes, aquí les dejo un ejemplo para que ustedes me puedan contestar. También podemos clasificar según el estado de oxidación o según la carga. A veces las reacciones
van a modificar la carga o el estado de oxidación y por eso se le va a llamar redox, que son las más importantes. Y tenemos otras donde su carga, su estado de oxidación se mantiene. Por ejemplo, si por aquí coloco esta reacción que es corta, hidrógeno más oxígeno. Yo sé que es una adición. Hemos visto que cuando hay un solo resultado se llama adición. Pero también podría decir si es redox o no. Para decir que es redox debe cambiar la carga. Los que están participando deben cambiar su carga. Y eso sucede aquí. Porque el elemento estaba solito, había una regla en nomenclatura que cuando estaba solito su carga o estado de oxidación era 0. Pero el hidrógeno cuando está acompañado, la carga que tiene es +1. Lo mismo pasa con el oxígeno. Cuando estaba solito su carga era 0. Cuando estaba acompañado su carga era -2. Y cuando tú comparas las cargas, tú dices, a ver, tenía 0, ahora tiene +1. Tenía 0, ahora tiene -2. Cuando tú veas que está cambiando el estado de oxidación, ahí puedes decir, esta reacción también va a ser llamada reacción redox. Eso significa que hay una reducción y hay una oxidación, ¿ya? Entonces, la reacción de redox cambia en su carga o cambia en su estado de oxidación. ¿Se ha entendido? ¿Se acordaron las carguitas? Hemos visto en el tema de nomenclatura. Para que puedas reconocer, es necesario que busques en el PPT las reglas. ¿Por qué le puso 0? ¿Por qué le puso el oxígeno -2? ¿Ya? Búscala en nomenclatura. Lo hemos visto hace 2 semanas, creo. Entonces hemos clasificado las reacciones de 3 maneras. O es exotérmica, o es endotérmica, o es redox, o no redox, o es la más fácil, adición, descomposición, desplazamiento simple, doble, ¿ya?